Hace muy poco aquí en el canal os mostraba cómo es esta mesa elevable con la que grabo los vídeos últimamente. Una mesa elevable muy polivalente, como viste en dicho vídeo. Pues bien, ahora en este vídeo vengo a hablaros de otra mesa elevable que en este caso la voy a utilizar o la voy a montar en un estudio pequeñito de grabación que me quiero montar en Siles, Jaén, para cuando esté en mi pueblo poderos traer contenido y no dejaros temporadas sin poder disfrutar de los vídeos más que tecleros que sé que tanto os gustan. ¿Qué mesa es la que nos va a mostrar José Manuel? Pues una mesa que es de la marca Madesite, concretamente la TH2 Pro Plus, una mesa con unas características muy chulas que si os quedáis en el vídeo seguro que os va a gustar. Así que nada, si queréis saber cómo es la TH2 Pro Plus, no os perdáis el vídeo. En la primera parte del vídeo os voy a mostrar cómo se monta esta mesa, que es súper sencillo. Yo la he elegido con las patas negras y el tablero en blanco, pero también tenemos distintos colores, como por ejemplo gris, blanco, etcétera, en lo que a patas se refiere, y por supuesto también tableros de distintos colores y distintos tamaños, para que en vuestro caso la adaptéis al rincón, habitación, estudio, salón, etcétera, que tengáis en casa. Vamos a ver cómo se monta y ya veréis qué proceso tan sencillo. Tanto lo que es el paquete que contiene las patas de la mesa como el paquete que contiene el tablero vienen súper bien embalados, todo protegido con corcho para evitar rozaduras, y además estamos hablando, como veréis más adelante, de una mesa con unos materiales de muy buena calidad, y eso se nota nada más sacarlo de la caja. En este caso el primer contacto ha sido muy grato porque los pies son ovalados y eso va a dar una mayor estabilidad y además un diseño que a mí me gusta bastante, mucho más que los típicos pies cuadrados de otros modelos de mesa que he probado aquí en el canal. Ya os digo que dan un toque de elegancia comparándolos con otros modelos. Como os comentaba en la intro del vídeo, el montaje es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es encarar las dos patas una delante de otra, como estáis viendo ahí, y colocar dos vigas pequeñitas metálicas en uno de los laterales con los tornillos que vienen para tal efecto. Además traen unas llaves Allen e indicaciones en cada una de las bolsas de los tornillos de cuáles tenemos que utilizar, con lo cual no vamos a tener pérdida ninguna. Colocamos estas dos vigas o dos travesaños, después damos la vuelta a las patas y colocamos otras dos, creando una estructura ya muy parecida a la estructura final que va a tener esta mesa. Hemos de tener un poquito de paciencia y apretar los tornillos sin pasarnos, pero que queden bastante sujetos, ya que esto va a influir después en lo que es la estabilidad de la mesa. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar las patas en esa posición, es decir, digamos boca abajo, y vamos a atornillar lo que son los soportes del tablero, que son así alargados, uno a cada lado de las patas, con otros tornillos que vienen incluidos en el kit. Mucho ojo a la posición de dichos soportes, ya que lo que es la parte plana tiene que estar pegando al suelo, que es justo donde va a ir el tablero de la mesa. El tablero de la mesa lo podemos elegir en blanco, roble marrón o negro, y luego con medidas de 120 x 60, 140 x 70 o 160 x 80. Yo en mi caso he elegido 140 x 70, que es la que me cuadra para la habitación donde la voy a colocar. Una vez que hemos atornillado los soportes del tablero, el siguiente paso es atornillar las patas. Como veis ahí, se fijan con 4 tornillos, y una cosa muy chula de estas patas es que tienen la posibilidad de unos reguladores que van a rosca por si el terreno o lo que es el suelo está en desnivel y que no quede la mesa coja. Me ha sorprendido que también incluye el kit unas ruedas giratorias por si queremos ponérselas en lugar de estos niveladores y tener así la posibilidad de poder desplazar la mesa por el suelo. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque para los vídeos del canal me parece mucho más estable una mesa sin ruedas, pero bueno, es una opción que nos incluye la gente de Madesite para dar un toque distinto a este modelo de mesa TH2 Pro Plus. Una vez que hemos atornillado la mesa, hemos de colocar unos raíles introduciéndolos por estas vigas que os comentaba anteriormente. De momento solamente se introducen y esto nos va a dar juego a la hora de colocar el tablero. Aquí tenemos la caja del tablero que, como os comentaba, viene perfectamente embalada con corcho protector, y mi recomendación es que no lo mováis, simplemente le damos la vuelta a dicho tablero, lo colocamos encima del cartón y así evitamos que se raye. Como veis, vienen los agujeritos hechos directamente para no tener que usar ningún taladro ni ninguna cosa que sea una chapuza. Esto es un detalle que me ha gustado bastante. Colocamos lo que son las patas en la posición como veis
veis ahí, y ya simplemente hemos de abrirla hasta que coincidan con los agujeros más alejados o más al borde del tablero. He de deciros que podemos utilizar tableros desde 110 a 200 centímetros, que es lo que recomienda la marca, y podemos utilizar también otro tipo de tableros que tengamos en casa que no sean los vendidos por Mydesit. Una vez que hemos cuadrado lo que son las patas, hemos de fijar la estructura, como podéis ver ahí con los distintos tornillos, tanto en los soportes del tablero planos que os comentaba anteriormente, como en las vigas, usando una serie de pletinas metálicas que vienen para tal efecto. Esto va a permitir que la mesa quede totalmente fija y sea muy estable a la hora de utilizarla. Todos los tornillos prácticamente son Allen, con lo cual sin problema. Una vez que hemos colocado lo que es el soporte de la mesa, vamos con la parte electrónica. He de deciros que tiene dos motores, uno en cada pata, y esto le van a dar mucha robustez y mucha estabilidad a la hora de subir y bajar la mesa, como veréis más adelante. Fijamos una especie de transformador con un plástico que viene en el kit para tal efecto. En este caso utilizamos tornillos clásicos. Trae un destornillador, pero eso sí, mi recomendación es que uséis uno que tengáis vosotros un poquito más fuerte, ya que es más complicado. Yo no tenía ninguno a mano y he utilizado este, pero vamos, sin problema. Una vez fijado ese transformador, también vamos a fijar lo que es el panel de control, que en este caso lo podemos colocar a la izquierda o a la derecha, porque el tablero tiene agujeros para los dos lugares. Ya el que más nos guste, aunque eso daría exactamente lo mismo. Una vez fijado con los tornillos, simplemente hemos de colocar el cable de corriente al transformador y los distintos cables de conexión según el esquema de conexión que tenemos en el manual a los motores para proporcionar corriente a los mismos. Además también, como no, para que la centralita funcione. Y después vamos a colocar dos bandejitas de plástico que van a proteger lo que es el raíl de los cables, quedando todo súper organizado y ningún cable por medio, que es otro detalle que me ha gustado mucho de esta mesa. Además, estas bandejas de plástico de quita y pon las podemos utilizar si queremos para camuflar otros cables de lámparas, equipos informáticos, regletas, etcétera, que queramos colocar para usarlos junto con esta mesa de Mydesit. Una vez que tengamos todo fijado, ya simplemente le daríamos la vuelta y, como veis, tenemos la mesa lista para ser utilizada. Bien, y una vez que la tenemos montada en un proceso que aproximadamente calculo que 1 hora y media, 2 horas como mucho la tenéis lista, el siguiente pasito va a ser descubriros aquellos pequeños detalles como por ejemplo peso soportado, altura máxima y mínima, puerto USB, mecanismo de elevación que tiene, etcétera, para que os hagáis una idea del producto tan chulo que he montado en el nuevo y futuro estudio de Más que Teclas en Siles. Fijaos, ahí tenemos lo que es el panel táctil, muy elegante. Lo primero que podemos ver son los botones que van a permitir subir y bajar para ajustar la altura de la mesa, y vamos a ver en un display que tiene la altura a la que vamos ajustando dicha mesa con la precisión de un decimal, 70,4, 70,7, esto en centímetros. El panel tiene la posibilidad de un recordatorio para ponernos de pie, en el cual va a emitir una vibración, y lo podemos programar para que nos avise a la media hora, a la hora o a las 2 horas. Todo con los botones táctiles que veis ahí. Se puede activar y se puede desactivar sin problema. Además, tenemos la posibilidad de memorizar hasta 4 posiciones diferentes con los botoncitos numerados 1, 2, 3, 4 y el M. Simplemente tendríamos que ajustar la altura, pulsar la letra M y luego el numerito en cuestión. Entonces, en ese numerito quedaría fijado lo que es la altura, que como veis ahí, en mi caso la primera van a ser 75,3. Luego podemos subir la mesa un poquitín más y hacemos la misma operación. Pulsamos M y el 2 y quedaría a 80,6 fijadas las dos alturas. Ya simplemente tocamos en 1 y bajaría a 75,3 y pulsamos en 2 y subiría a 80,6. El panel táctil funciona muy bien, además se ve fantástico y es muy fácil de operar. Así, con esto podremos ajustar nuestras 4 alturas de memoria programable para nuestras posturas favoritas. Aquí os voy a mostrar cómo se eleva la mesa con detalle gracias a sus potentes motores que tiene a cada lado de las patas, y además es una estructura triple, como veis ahí son 3 ejes uno dentro de otro, con una velocidad de elevación muy silenciosa y rápida de 36 milímetros por segundo. He probado otras mesas de este tipo y he de deciros que esta sin duda es la más silenciosa que he traído aquí al canal. Vamos a subir la mesa al máximo, en este caso 1,26 m, que es la altura máxima, y fijaos, este es el aspecto que presenta, más que de sobra para trabajar de pie una persona que mida 1,90 de altura.
Obviamente en mi caso no la voy a elevar tanto, pero simplemente para que sepáis que se podría elevar hasta 1,26 m más que de sobra. Eso sí, si la elevamos demasiado, he notado que la estabilidad es menor, pero aún así sigue siendo estable y no se mueve para nada. Con esto nos va a permitir trabajar de pie, cosa que de vez en cuando es bueno para nuestra salud, nuestra circulación de la sangre, etc. Luego lo que es la altura mínima son 62 centímetros, que nos va a permitir el uso, por ejemplo, con niños, y ahí os muestro lo chiquitina que se ve si la bajamos a esa altura. Cosa que, como digo, si tenemos niños en casa está genial. Una mesa que nos va a permitir adaptarla a nuestro gusto, si tenemos un monitor o un brazo de MyDesit, como veremos a continuación, y trabajar cómodamente en casa, oficina, etc. Luego ya por último comentar que los motores son súper fuertes, súper resistentes y además son capaces de levantar hasta 125 kilos de peso. Mi peso a día de hoy son 82-83 kilos y como veréis en el vídeo los levanta sin problema. Además comentar que cuando bajemos, si se encuentra algún obstáculo por medio, tiene un sistema anticolisión que va a permitir que la mesa no siga bajando, quedaría parada, y esto también es una cosa muy chula, pero bien es verdad que también lo tienen otros modelos de mesas que he probado aquí en el canal y que funciona en este caso muy bien. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la mesa elevable de MyDesit. Quiero mostraros también una cosa que he adquirido en MyDesit, que es un soporte de brazo para el monitor que viene ideal para fijarlo en la mesa, bien con una garrita como veis en la imagen, que es como lo he hecho yo, o bien utilizando el agujero que tiene la mesa para pasar los cables, pero en mi caso me gusta más orientado a la esquina. Un brazo muy bien construido, totalmente metálico y totalmente regulable en altura, profundidad, etcétera, con muy buena calidad, construido en metal, y que gracias al soporte BESA que trae podemos fijar un monitor, en este caso un monitor de ViewSonic, que también hice review aquí en su día en el canal, y fijaos ahí tenemos el tornillo que va a permitir regular dicho brazo. Además tiene la posibilidad de usar un pasacables en lo que es el brazo, con lo cual podemos bajar los cables de corriente, de monitor, etcétera, y esto es súper cómodo, es una cosa que quería utilizar. Ahí fijaos que tenemos un cabezal basculante para regularlo el monitor en lo que es la inclinación con respecto a la frontal de nuestros ojos, y esto me va a permitir usar un mini PC del cual os hablaré más adelante, que es ese que veis en la imagen, y me va a poder permitir construir un setup donde voy a poder trabajar no solo con los vídeos del canal, sino también cuando tenga que ir a casa del pueblo a corregir exámenes o preparar prácticas para los alumnos de FP Informática donde soy profesor. Y ya por último concluir que un detalle muy chulo es que el control de la mesa tiene un puerto USB en uno de los costados que nos va a permitir conectar en este caso un teléfono móvil, tablet, etcétera, para realizar la carga, cosa que he de deciros que es muy cómoda. Yo esto es una cosa que utilizo bastante. Y luego también, si tenemos niños en casa, por debajo tenemos un botoncito que nos va a permitir bloquear, si lo dejamos pulsado un ratito, bloquear el panel, aparecerá la palabra lock y entonces ya deja de funcionar el táctil, y así los niños no corren el riesgo de levantar la mesa y hacerse daño. Si lo dejamos nuevamente pulsado, aparece lo que es la medida otra vez en centímetros y ya quedaría desbloqueado para usarlo con normalidad. Son pequeños detalles que trae esta TH2 Pro Plus que me han gustado bastante, y por eso ha sido la candidata para colocarla en el nuevo estudio de Más que Teclas que voy a montar en el pueblo. Bueno, ¿qué ha parecido esta TH2 Pro Plus? Un producto súper interesante que poco a poco voy a ir, digamos, construyendo en el pueblo. Me hacen falta algunas decoraciones, muebles, etcétera, para desde allí poder emitir, poder traeros vídeos, poder traeros contenido de chuches tecnológicas que me gusta llevarme al pueblo, por ejemplo, drones, patinetes, etcétera, y que suelo probar allí porque tengo como más espacio, más libertad, y sé que son vídeos que os gusta bastante. Os voy a dejar mucha más información sobre esta mesa en las notas del vídeo y por supuesto enlaces de compra por si queréis haceros de una. Pero como no, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se os ocurra sobre dicha mesa, me la podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!